Hola, soy Miguel, profesor de filosofía. Grabo este vídeo como manera de sustituir la clase del 16 de marzo, que sería el comienzo del tercer trimestre. Nos quedamos en la unidad 5, la ética. La idea de este tercer trimestre sería dar algo de ética, política y finalmente un poco de lógica. El proceder del vídeo va a ser el siguiente. Vamos a ir leyendo nuestro, entre comillas, libro de texto. Lo voy a ir comentando y al mismo tiempo voy a ir anotando algunas preguntas que formarán parte de nuestro cuestionario típico. Digamos que aunque la primera clase que hago justo después del examen, aunque ya sabemos que esta vez no ha habido examen, pues no suele haber preguntas para favorecer la atención de cada uno de ustedes. Lo que voy a hacer es ir anotando algunas preguntas cortas mientras que las voy explicando para que así la idea sea que tengas un folio al lado y vayas intentando responder esas preguntas a medida que va transcurriendo el vídeo. Bien, había dos preguntas sobre este tema, las voy a repetir. Vamos a dar un tema sobre ética. Para ello primero tenemos que entender qué significa ética, ¿no? Esta era, si no recuerdo mal, la penúltima pregunta del anterior cuestionario, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre moral y ética? Bien, cuando nos referimos a moral siempre nos estamos refiriendo a un conjunto de normas y valores relativos a una comunidad, tiempo, lugar concreto, ¿no? Así podemos hablar de la moral musulmana, de la moral cristiana, podemos hablar de la moral de ciertos grupos, como la moral de los aztecas, o la moral de tal país. Siempre es relativa a un lugar, un tiempo, una comunidad, ¿no? Por tanto, lo que está bien para una comunidad puede no estarlo para otra. Lo que está bien para un tiempo, por ejemplo, siglo XXI, puede no estarlo para el siglo XVIII o para el siglo XIV. Lo que está bien y lo que está mal sería, por tanto, relativo a los valores que tendrían ciertos individuos en un momento dado, ¿no? Y por eso podemos hablar en plural de morales, ¿no? Pero en cambio, la ética sería la reflexión filosófica acerca de la moral, de todas las morales, ¿no? Por tanto, se plantearía cosas como, por ejemplo, la diversidad de los códigos morales, si coinciden o no, ¿no? ¿Qué función tienen esas normas? Es decir, sería convertir la moral en un objeto de estudio, ¿no? La ética estudiaría las morales. Como paso necesario para estudiar esta diversidad de morales, pues también estudia si existe un bien absoluto o un mal absoluto, independientemente de lo que una comunidad en un tiempo dado y en un lugar dado piense sobre lo que está bien o lo que está mal. A pesar de que haya varios grupos que piensen de forma diferente, hay algo que está bien de forma absoluta, con independencia de que uno piense que esté bien y otro que esté mal. O no, o simplemente existen bienes relativos, ¿no? Pues eso es algo que se plantea la ética como consecuencia de estudiar filosóficamente cada una de las morales, ¿no? Esa sería la distinción que hay entre moral y ética. No me enrollo mucho más porque este ya fue la penúltima pregunta y hay un vídeo sobre esto, ¿no? La segunda, presupuestos de la moral, el problema de la libertad. Bien, como sabemos, la libertad es siempre un presupuesto para que haya moral. ¿Por qué? Porque para que te puedan acusar de que has hecho algo mal, tienes que haber sido libre de hacer eso que está mal. Nadie podría culpar a alguien como responsable, y aquí está otra palabra clave, ¿no? Nadie podría culpar a otro como responsable de haber cometido un delito si, por ejemplo, fue apuntado con una pistola para que lo hicieran. No podemos decir que esa persona era responsable, actuó coaccionado, entonces no es el responsable de haberlo hecho. No sería responsable, ¿no? El problema, como vimos en la última pregunta del anterior cuestionario, es que hay ciertos planteamientos filosóficos que dicen que el ser humano, después de todo, no es libre, ¿no? Sino que estaría determinado. Estuvimos hablando un poco de este hombre, ¿no? Que se llamaría Simón Laplace, que hablaría de
perdón, Laplace, que hablaría de algo que sería determinismo. Sería ese planteamiento filosófico que dice que si conociésemos todas las partículas de la materia en un momento dado, vaya, hombre, estoy escribiendo mal, partículas de la materia en un momento, vaya, ahora está en mayúscula, partículas de la materia en un momento dado, y supiésemos todas las leyes científicas que existen, pues podríamos saber todo lo que va a ocurrir, ¿no? Dado que las leyes científicas presuponen que dadas ciertas causas se dan ciertos efectos. ¿Dónde quedaría ahí la libertad humana, ¿no? Y si no somos libres, después de todo, pues no podríamos ser responsables de nada. Esto ya es un planteamiento muy típico de la filosofía moderna y hubo diversas formas de intentar encajar la libertad ahí, ¿no? Tampoco me voy a enrollar mucho más sobre este punto. Una manera más simple, aunque no coincide con esto, sería hablar del destino, ¿no? El destino, pues desde fuerzas diferentes, desde un planteamiento diferente, pues sería también considerar que el ser humano, después de todo, está obligado por fuerzas externas a hacer algo y no sería del todo libre, ¿no? Por tanto, en todos estos planteamientos que niegan la libertad, pues se negaría en parte la moral. Si el ser humano no es libre, tampoco sería responsable ni haría nada bien ni mal. Esto no quita que incluso aunque pensemos que esto es muy extremo, ¿no? La libertad también esté condicionada por límites biológicos, por límites físicos que pueden condicionar a todas las personas, levitar por el cielo, vivir 1000 años, todo eso al fin y al cabo ninguno de nosotros podemos hacerlo. Pero sí es cierto que habría límites biológicos y físicos que influirían a unas personas sí y a otras no. Lo cual hace pensar que la libertad está siempre condicionada y que no siempre podemos actuar moralmente de forma correcta debido a que tenemos limitaciones. Y ya digo, las limitaciones hay algunas que son para todos, como por ejemplo levitar por el cielo, nadie puede hacerlo, y otras que serían solo para algunas personas, ¿no? Aquí estaría, por ejemplo, aquellas personas que pueden correr 100 metros en 11 segundos y otras que no. Entonces, si quieres, por ejemplo, considerar que alguien es responsable de no haberse entrometido en alguien que robó un producto a una señora mayor, huyó, y tú no fuiste detrás corriendo, pues influiría el hecho de si tú puedes correr los 100 metros en 11 segundos o no. Porque si puedes correr los 100 metros en 11 segundos y no huiste y no perseguiste al ladrón, serías responsable, ¿no?, de en parte haber sido cómplice. Sin embargo, si tú no puedes recorrer de todas maneras esos 100 metros en 11 segundos, pues no serías responsable, porque incluso aunque lo hubieses hecho, tampoco podrías haber alcanzado al ladrón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nuestra libertad está limitada y eso nos hace que nuestra responsabilidad en actos malos o buenos no sea absoluta. Bien, ¿cómo podemos hablar de estas dos limitaciones, ¿no?, de forma más extrema? Pues hablando de estos dos conceptos, determinismo e indeterminismo. Bien, mientras que el determinismo niega la existencia de la libertad humana, y ya digo que hay muchos planteamientos, nosotros hemos hablado de Simon Laplace, ¿no?, pero habría otros planteamientos, ¿no? Según esta doctrina, pues existirían leyes científicas que ya dicen cómo va a ser el futuro, no por tarot o por ciencias ocultas ni nada de eso, no. Si tuviésemos un conocimiento completo científico, pues todo lo que hagamos estaría ya determinado de antemano, ¿no? De la misma manera que si yo conozco las leyes científicas que nos dicen, las leyes de la mecánica y del movimiento que nos dicen que sabiendo la fuerza, la dirección, el impacto, el material de una bola de billar que choca con otra bola de billar, yo puedo saber hacia dónde se dirige la segunda. La segunda no sería, entre comillas, libre para dirigirse donde quiera, ¿no? De hecho, el billar existe porque el jugador de billar ya puede saber, en función de la fuerza, etcétera, hacia dónde se va a dirigir la bola. Entonces la bola no es libre. Pues salvando mucho las distancias, el ser humano también sería no libre, ¿no? No tendría la libertad para hacer lo que quisiera porque estaría condicionado por limitaciones físicas, etcétera, y aparte porque si hubiese una especie de Dios que conoce todas las leyes, pues no seríamos libres, ¿no? Simplemente la ilusión sería una ilusión,
creemos que somos libres, pero no lo somos. Por otro lado, el indeterminismo sería la doctrina que afirma la existencia de la libertad. Al fin y al cabo, si le preguntas a cualquiera que no tenga especiales preocupaciones filosóficas, pues te diría que pensar que la libertad no existe es algo absurdo, ¿no? ¿Cómo no va a existir la libertad? Pues por supuesto que existe, ¿no? Al fin y al cabo, yo me puedo plantear, ahora yo estoy grabando un vídeo, podría no haberlo grabado, no tengo esa libertad, ¿no? Como dice aquí, un alumno al terminar el bachillerato parece que goza de cierta libertad para elegir entre hacer una carrera o optar por un módulo, es libre. Claro, lo que pasa es que según el determinismo es todo un planteamiento superficial, porque si conociésemos cómo es la mente de esa persona, qué inclinaciones tiene, qué personalidad tiene, cómo actúa ante ciertos estímulos, si empezásemos a conocer ya todo, veríamos que ya se sabía lo que iba a hacer. Esta es la cuestión filosófica, si se puede saber o no. Entonces, la primera pregunta que vamos a poner para nuestro cuestionario, vamos a intentar ponerlas arriba para que se vean mejor, y lo suyo sería también poner esto con más zoom para que se vea también más grande. La primera pregunta que hacemos para nuestro cuestionario sería: ¿qué diferencia hay entre determinismo e indeterminismo? ¿Cómo afecta, cómo afecta al planteamiento de la responsabilidad moral? Responsabilidad moral. ¿Qué tendríamos que responder ante esta pregunta? Pues, por resumir mucho, mientras que el determinismo negaría la existencia de la libertad humana, el indeterminismo sí sostendría que existe la libertad. Y podríamos explicar muy ligeramente por qué. El determinismo diría que... Entonces, lo voy a intentar poner aquí, ¿no? Determinismo. No hay libertad. Lo estoy poniendo en plan esquemático, ¿no? Indeterminismo, sí. ¿Por qué? El determinismo piensa que hay leyes causales de las que no puede librarse el ser humano, mientras que el indeterminismo deja un espacio al libre albedrío humano. ¿Qué es libre albedrío? La capacidad para decidir una cosa o su contraria. No nos estamos metiendo en profundidad en este punto, pero esas serían las tesis principales que sostendrían ambas posturas filosóficas. Y ahora, ¿qué consecuencia o cómo afecta al planteamiento de la responsabilidad moral? Pues bien, mientras que desde el determinismo no sería posible adscribir una responsabilidad moral a las acciones humanas porque no pudimos hacer algo diferente a lo que de hecho hicimos, en el indeterminismo sí habría un espacio para poder elegir. Por tanto, eres responsable de lo que hiciste, ¿no? Estoy escribiéndolo esto, pero tampoco quiero acostumbrar a la respuesta, pero estamos en una situación excepcional. Bueno, continuamos. Aquí se plantea un poco todas esas preguntas que estarían en torno a ser libre o no serlo, ¿no? Que las hemos estado diciendo, ¿no? Responderíamos con esto. Bueno, vamos saltando de qué es el carácter y demás. Vamos a etapas del desarrollo moral, ¿no? Bien, aquí tenemos un psiquiatra, Lawrence Kohlberg, que intenta establecer dentro del paso de un niño con 0 años hasta la edad adulta, habría diferentes planteamientos psicológicos en torno a la moral, ¿no? Concretamente estableció diferentes niveles en el desarrollo moral del sujeto, preconvencional, convencional y posconvencional. Como dice aquí,
no está garantizado el tránsito de uno a otro. Digamos que una persona adulta, plenamente desarrollada, sí llegaría al máximo nivel, al postconvencional, pero no todo el mundo llega, ¿eh? Por tanto, repito, un psiquiatra, psicólogo psiquiatra, Lawrence Kohlberg, estudió los niveles de desarrollo moral en el sujeto. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿en qué consisten y cuáles son los niveles del desarrollo moral en el trabajo de Kohlberg, sí, aquí nos han puesto, yo creo que lleva esta diéresis Kohlberg. ¿En qué consisten y cuáles son los niveles del desarrollo moral de Kohlberg? Y aquí lo tendríamos, ¿no? Vamos a aplicarlo un poco. Bueno, ya el hecho de en qué consisten, sí los podríamos decir, ¿no? Serían etapas en el desarrollo psicológico moral, esto no sé si es un virus psicológico moral del ser humano, ¿no? Desde su infancia hasta la edad adulta. Ahora, ¿cuáles serían esos niveles de desarrollo moral en el trabajo de Kohlberg? Pues los tenemos aquí, ¿no? Nivel preconvencional, nivel convencional y nivel postconvencional. Vamos con el primero. Dice nivel preconvencional. El individuo obra en función del temor que le suscita el castigo. El estadio 1, porque no hemos dicho que cada uno de los niveles se dividen en dos estadios, ¿no? O de consideraciones meramente pragmáticas en busca de su propio beneficio, es decir, sigue las normas morales solo si éstas le benefician. Bien, en este nivel preconvencional uno no tiene una idea de lo que está bien en términos absolutos, ¿no? De que hay una especie de reglas generales que no deberían verse afectadas por si algo te conviene o no, porque uno, por lo menos ahora estamos hablando, o estoy hablando ahora mismo a personas adultas, ¿no? Uno puede ver que lo que está bien o lo que está mal no es lo que te conviene desde siempre. Puede ser que algo esté bien y no te convenga. Por ejemplo, puede estar bien repartir a partes iguales un trozo de tarta si solo hay una. Pero eso está claro que no te conviene desde un punto de vista egoísta. Pues bien, en este nivel preconvencional, básicamente nos movemos por puro egoísmo, ¿no? No haces algo por miedo al castigo, ¿no? Y haces algo porque te beneficia. O sea, no hay propiamente un desarrollo moral en este nivel preconvencional, ¿no? Bueno, la respuesta, habría que hablar un poco y resumir esto, no lo voy a escribir, pero se trataría de que consiguiese resumir un poco estos 3 puntos, ¿no?, que tenemos aquí, ¿no? Ya digo, no lo voy a escribir yo en el documento este, pero tú en tu respuesta, si estás intentando escuchar este vídeo y sacarle algún provecho, pues ve resumiendo esto mientras que te lo voy explicando, ¿no? El siguiente estadio, nivel convencional. Dice, el individuo ajusta su conducta a la del grupo, estadio 3, y en un estadio posterior reconocen las normas y valores colectivos el fundamento del orden social. Vale, en este ya estamos en un estadio más avanzado, ¿no? Y empieza a ver que ya no debe hacer lo que le conviene, sino que se ajusta a lo que hace la masa, a lo que hace el grupo, o a lo que hace el conjunto de las personas, ¿no? Y después, ya un paso todavía más allá, empieza a ver que este conjunto de conductas del grupo no son arbitrarias, no son porque sí, porque lo dice la gente, sino que tienen un sentido. O sea, que se hacen por algo, para mantener el orden social, ¿no? Para que no haya un caos, ¿no? Ese sería el nivel convencional, ¿no? Es un nivel ya sí propiamente moral, ¿no? No sé si ético, pero sí propiamente moral. Que ya no estás movido por lo que te beneficia, sino que estás movido por lo que un conjunto de personas ve como bueno, y tú mismo ya en el estadio 4 te empiezas a dar cuenta de que tiene sentido eso, ¿no? Nivel postconvencional. El individuo se orienta de acuerdo con principios democráticos y con derechos legalmente reconocidos, ¿no? Aquí va todavía más allá de lo que piensa un grupo, ¿no? Ya empieza a hablar de principios abstractos democráticos, ¿no?
con derechos reconocidos, y estos derechos ya los tendría todo el mundo con independencia de que pertenezca a este grupo o no pertenezca, ¿no? Serían leyes generales, ¿no? Sobre lo que debes hacer, ¿no? Y ya el último estadio sería llegar a principios éticos universales, ¿no? Un ejemplo así típico de principio ético universal sería esta famosa regla de oro de no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Esto ya no depende de lo que piense tu grupo, ni lo que piense así el derecho democrático, etcétera, sino que sería un principio ético universal, ¿no? Este sería el nivel postconvencional. Ya digo, un ser humano adulto con un desarrollo así ejemplar, paradigmático, conveniente, pues se seguirían el paso a estos tres niveles. Pero ya digo que no toda persona en edad adulta ha llegado a desarrollar estos tres niveles. Muchos han quedado en el nivel convencional y algunos incluso en el preconvencional. Como dice aquí, Colbert afirmó que solo el 25% de los adultos alcanza el tercer nivel y que dentro de este apenas un 5% alcanza el último estadio. Tened en cuenta que al fin y al cabo los impulsos egoístas, que estarían más ligados al nivel preconvencional, son muy fuertes en el ser humano, ¿no? En parte su supervivencia ha dependido de seguir este nivel preconvencional, así que no debe sorprender que después de todo la mayoría de la gente no haya alcanzado este nivel, ¿no? Que sería ejemplar, ¿no? De nivel postconvencional. Continuamos con el siguiente punto, universalismo y relativismo moral. Bien, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Esto ya lo hemos tratado un poco cuando estuvimos haciendo la distinción entre ética y moral. Como dice aquí, el universalismo ético sería la postura ética que defiende la existencia de una verdad moral universal sobre cada cuestión moral concreta. Parte de la consideración de que los valores éticos son universales. Bien, esto es pensar que con independencia de que tú seas, vamos a decir una nacionalidad al azar, de que tú seas chino o mexicano o ruso o lo que sea, y yo sea español, de que tú hables una lengua y yo otra, de que tú tengas una religión y yo otra, de que tú tengas unas creencias y yo otras, habría alguna serie de temas que serían buenos o malos en sentido absoluto, ¿no? Es decir, que todo el mundo, si aplicase la razón, llegaría a esas mismas conclusiones. Concretamente, precisamente, la Carta de los Derechos Humanos sería un ejemplo de eso, ¿no? Nos da una serie de consideraciones, como respeto a toda persona, con independencia de su etnia, de su religión, etcétera, que serían buenos para todos, ¿no? Con independencia de lo que tú pienses. Pero hay otra postura filosófica que sería más escéptica, que no se creería esto, no se creería que realmente hay una moral o algo bueno para todos de forma universal, ¿no? Eso sería la postura relativa, ¿no? Pensaría que de acuerdo a tu cultura, normalmente de acuerdo a tu cultura, pero bueno, puede haber otros parámetros, de acuerdo a tu cultura, habría no una verdad y no un bien, sino varias verdades y varios bienes, y cada persona o cada grupo tendría una. Muchos relativistas podrían quizá pensar que sí que hay un bien, pero ¿quién lo va a decidir y cómo, ¿no? ¿Quién va a ser el que se va a adjudicar el derecho a decir esto está bien o esto está mal, ¿no? ¿Quién y por qué, ¿no? Como dice aquí, ¿desde dónde podemos afirmar esos valores universales? Claro, tú me dices, esto está bien de forma universal, pero ¿por qué me lo tengo que creer y bajo qué criterio o precepto se considera que eso está bien? Entonces, desde la ética, como dice aquí, el relativismo afirma que toda moral es relativa al grupo social dentro del cual se construye. Y algo todavía más allá de esto es que no solo es que sea relativa al grupo social, sino que además su validez solo estaría dentro del grupo moral. Esto es importante. Su validez solo estaría dentro del grupo moral. Es decir, algo solo está bien dentro de tu grupo y dentro de otro piensan otra cosa diferente. Pensemos en todas las polémicas que ha suscitado este planteamiento, ¿no? Sobre todo cuando en una sociedad se incorporan personas de culturas diferentes, con creencias diferentes y eso crea choques, ¿no?
Por poner uno de los ejemplos típicos, el uso del hijab, ¿no?, en personas musulmanas en países occidentales. Desde el punto de vista musulmán, eso sería algo perfectamente aceptable, por respeto a su religión, a los preceptos de su religión o de lo que dicen los dirigentes de su religión. Pero desde el punto de vista occidental, eso sería una forma de oprimir a la mujer y de no darle su relativa libertad. Desde un punto de vista relativo, no habría manera de decidir quién está en lo correcto. Desde la moral musulmana, llevar el hijab es algo correcto, desde la moral occidental, no. Mientras que desde un punto de vista universal, habría quien diría que sí habría algún tipo de parámetro para decidir cuál de los dos lleva razón, ¿no? Concretamente, los occidentales obviamente se creen que son ellos, ¿no? Y entonces dirían, bueno, que como respeto a los derechos humanos no se podría llevar. Pero claro, esto es una cuestión polémica, ¿no? Entonces vamos a crear una siguiente pregunta, que sería, ¿qué diferencia? Siempre pongo qué diferencia. Vamos a poner planteamientos del universalismo y relativismo moral. Comenta qué consecuencias prácticas, otra vez esto de la doble tilde, qué consecuencias prácticas tiene en la sociedad. Bien, la diferencia ya la hemos estado comentando aquí, ¿no? El universalismo defendería la existencia de una moral única y universal, sobre cada cuestión práctica concreta, mientras que por el contrario el relativismo piensa que hay moral circunscrita o relativa a grupos o individuos concretos. Esto sería el resumen. Vamos, aquí lo tenéis más detallado. ¿Qué consecuencias prácticas tiene en la sociedad? Pues que hay problemas, ¿no?, sociales, sobre todo en casos de problemas sociales relativos al contacto entre diferentes culturas. También esto pasa en el contacto entre diferentes grupos sociales, ¿no?, o estratos sociales. Por ejemplo, pensemos en, no sé, esto se ve incluso, ¿no?, cuando hablamos también de la sociolingüística y demás, ¿no? Por ejemplo, desde en ciertas situaciones sería correcto, o por lo menos no estaría mal utilizar la, María, el Pedro, etcétera, ¿no?, el determinante antes de un nombre propio, porque estamos hablando de forma relajada. Sin embargo, en entornos más formales y serios, no estaría bien visto, ¿no? Desde la Real Academia se nos diría que no, que nunca habría que decirlo, pero lo cierto es que a veces hablar de una manera muy propia y muy correcta te alejaría y no estaría dentro de esas normas implícitas que te hace pertenecer a un grupo, ¿no? Imagina un adolescente que intentase respetar con escrúpulo todas las normas de la Real Academia y hablase de una manera muy pedante, ¿no? Pues probablemente eso lo alejaría del grupo, porque el grupo tiene unas normas implícitas que son diferentes a esas, ¿no? O por ejemplo lo típico, tu madre o padre dice no bebas alcohol y después estás en un grupo y beber alcohol te hace unirte al grupo. Esto no digo que esté bien, digo que es lo que ocurre. O sea, quiero decir con esto que no solo pasa en el choque entre diferentes culturas, ¿no? Bueno, ahora para poner consecuencias prácticas, pues hay diferentes parámetros o diferentes criterios para juzgar qué está bien o qué está mal. Los universalistas pensarían que sí hay
un criterio universal y los relativistas no pensarían que hay ninguno, ¿no? Y hemos puesto, por ejemplo, uso del hijab, ¿sabéis, no? El velo islámico, el velo así que se ponen las mujeres en la cabeza, mujeres musulmanas, en sociedades occidentales. Este sería un buen ejemplo que además no tiene tampoco solución, ¿no? Ha habido polémica con ese tema. Seguimos. Bien, sobre la ética, que ya estuvimos diciendo anteriormente que la ética era la reflexión filosófica acerca de la moral, etcétera, ¿no? ¿Qué planteamientos éticos hay diferentes? Estábamos diciendo antes, la ética intenta fundamentar un determinado código moral, es decir, un conjunto de normas y valores morales, etcétera, ¿no? Pues bien, y esto afecta a toda la historia de la filosofía, ¿no? Dos tipos diferentes de éticas. Esto se ve también en la asignatura esta de cuarto de ESO, de ética, ¿no? Éticas de la felicidad y éticas del deber. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Las éticas de la felicidad establecerían una conducta moral de acuerdo a resultados, ¿no? Es decir, debes realizar tal acción siempre y cuando lleve a conseguir un determinado fin. Y ese fin normalmente, ¿no? Porque se considera que sería la finalidad última de todos los seres humanos, por ejemplo en las éticas griegas, ¿no? Sería conseguir la felicidad. Por tanto, estaría una acción bien si llevase a la felicidad del individuo y estaría mal si no condujese a la felicidad. Andamos un poco más en este planteamiento. Dice, sus normas están dirigidas a la consecución de un bien supremo y fin último, que sería que todos los seres humanos persiguen la felicidad, ¿no? Ahora, dependiendo de qué entiendas por felicidad, obviamente los hechos que te las acciones, perdón, que te recomendarán hacer serán diferentes, ¿no? Dependiendo si el bien está en el placer, si el bien está en autorrealizarse, perdón, si la felicidad está en conseguir bienes materiales, si la felicidad está en el placer, si la felicidad está en la autorrealización, etcétera. Claro, el problema es, como dice aquí, que conducen al pluralismo ético. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como diferentes personas entenderán por felicidad conceptos diferentes, llevarán a planteamientos diferentes, ¿no? A éticas diferentes, ¿no? Las normas que se desligan de aquí serían, por tanto, no podrían ser universales, ¿no? Aunque bueno, ya digo que algunos autores como Aristóteles estarían en contra de que no fueran universales, puesto que al fin y al cabo el ser humano sería un ser caracterizado por la racionalidad y todo lo que condujese a cultivar esa parte propia del ser humano, que es la razón, pues sería lo que conduciría a la felicidad. Ese es el planteamiento de Aristóteles. Por tanto, sí sería no universal en ese sentido, pero sí sería única. Pero bueno, sin meternos en más historias, vamos a poner otra pregunta que sea... ¿Qué son las éticas de la felicidad? Ahora intentaré poner alguna pregunta más práctica. Por ejemplo, ¿por qué se puede considerar que las éticas de la felicidad no no conducen a un planteamiento único y universal, a un planteamiento moral único y universal? Bien, no voy a escribir esta respuesta para que así haya que estar atento al vídeo, ¿no? ¿Qué son las éticas de la felicidad? Pues lo hemos estado diciendo aquí, ¿no? Las éticas de la felicidad serían aquellas que plantean que una acción está bien
si conduce a conseguir un determinado fin, que normalmente es la consecución de la felicidad. Entonces, repito, ¿qué serían las éticas de la felicidad? Serían aquellas éticas que consideran que una acción está bien si conducen a obtener un determinado fin, que normalmente en este tipo de éticas es la felicidad. Esas serían las éticas de la felicidad. Sí, las acciones son siempre medios para conseguir un fin. Ahora, a la pregunta, ¿por qué se puede considerar que las éticas de la felicidad no conducen a un planteamiento moral único y universal? Pues bien, la razón sería que, puesto que se puede entender que la felicidad se consigue de diferente manera, o bien por el placer, ¿no? Al estilo de Epicuro, aunque Epicuro no entendía por placer únicamente el placer físico, ¿no? Pero bueno, no me voy a enrollar, ¿no? Repito entonces, ¿por qué no conducen la ética de la felicidad a un planteamiento moral único y universal? Bien, como se considera que la felicidad se puede obtener de diferentes formas, es decir, mediante el placer, mediante la autorrealización, ¿no? Que eso sería, para los que están en economía, lo del triángulo, por ejemplo, uno de los autores, ¿no? El triángulo de Maslow, ¿no? Que tenía en el punto máximo, en la cúspide de la pirámide, tenía la autorrealización. También se puede entender por felicidad, pues conseguir bienes materiales como dinero, éxito, fama, etcétera, y otras cosas, ¿no? Conseguir la utilidad, conseguir la justicia social, en fin, un montón, ¿no? Pues como se puede entender cosas diferentes, no se puede llegar a un único planteamiento, ¿no? No todas las personas van a tener la misma idea sobre lo que está bien y lo que está mal, porque para uno, como para uno la felicidad es el éxito material, felicidad sería igual para una persona a éxito material y para otra la felicidad sería igual a conseguir cierta justicia social. Por tanto, una acción concreta como puede ser ganar el máximo dinero posible, ganar el máximo dinero posible acumulando muchas botellas de agua en una situación de emergencia. Imagina, por ejemplo, un terremoto, la gente se ha quedado sin suministro de agua, nadie puede comprar botellas de agua. Pues bien, si mi idea de felicidad es conseguir el éxito material y ganar mucho dinero, esta acción concreta está bien. Mientras que para otra persona cuya idea de felicidad es conseguir la justicia social, esta acción concreta estaría mal, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede considerar que las éticas de la felicidad no conducen a un planteamiento moral único y universal? Pues la razón es esa. Cada persona tendría una noción diferente sobre cómo se consigue la felicidad y eso hace que una acción concreta, como por ejemplo esta, pues para una persona que entiende que la felicidad es el éxito material estaría bien y para otra que entiende que la felicidad es la justicia social, pues estaría mal, ¿no? Esa es la razón. Bueno, no me quiero alargar mucho más, vamos a dar una más, me voy a saltar esta parte. Esto de todas maneras se dará en segundo. El hedonismo, bueno, el hedonismo este año no me ha dado tiempo a darlo en segundo. Ni el estoicismo. Esto de la ley natural en Tomás de Aquino también se da, ¿no? El utilitarismo hablaremos algo, todavía no hemos llegado. Eso estoy hablando de segundo, ¿no? Por eso digo que en primero voy a intentar ir directamente a las éticas del deber, ¿no? Y si se salta, que vaya al siguiente tema. Pues entonces voy a hablar un poco y vamos a poner esta como última pregunta y así vamos a cerrar el vídeo. Vamos a hablar de el planteamiento de la ética del deber, ¿no? La siguiente pregunta, por tanto, sería, ¿qué es la ética del deber? ¿Qué es la ética del deber? Lo tendríamos aquí, ¿no? En las éticas del deber, cuyo máximo representante es Immanuel Kant, K-A-N-T,
El objetivo del ser humano, bueno, no el objetivo, ¿no? Sino porque Kant tampoco niega, ¿no?, que uno pueda perseguir la felicidad. El problema es que no ve que haya algo moral en perseguir la felicidad, ¿no? Ni en plantar un huerto, que no tal vez sería algo malo, pero no sería algo moral. Entonces, si queremos caracterizar la ética, deberíamos hacer el planteamiento de que algo está bien o mal en función de cuál es la intención por la que realizamos la acción y no tanto por los resultados que consigamos. Repito, el que una acción sea buena dependería de con qué intención la haces, no de qué resultados consigues, ¿no? Es decir, esto da pie, por supuesto, abre la puerta a que una acción sea desastrosa para nosotros mismos y que aún así estemos obrando bien. Vamos a detallar un poco más. Concretamente en este párrafo se hace, ¿no? Dice: la característica fundamental de las éticas del deber es que sus normas establecen la forma general o intención con la que debemos actuar, sea cual sea la conducta concreta de que se trate. Una conducta es buena si está realizada con una determinada intención, por ejemplo, respetar nuestro deber o ser fieles a nosotros mismos, independientemente de los resultados y por tanto de si mi conducta me hace o no feliz. Sin entrar en tecnicismos ni en... porque esto al fin y al cabo, bueno, ya a medida, en segundos se dará algo más, ¿no?, sobre la ética kantiana y demás, ¿no? Sin entrar en tecnicismos, digo, la cuestión aquí es que siguiendo una ética del deber que puede tener unos imperativos más abstractos, imperativo es como una norma o como una guía sobre qué debes hacer o qué no, ¿no?, sin decirte en cada situación concreta qué debes hacer. Una guía que puede ser, por ejemplo, algo así como lo que hemos dicho antes, la regla de oro de la moral, ¿no? Trata a los demás como desearías que te tratasen a ti, o por ejemplo, trata a los demás como un medio y no como un fin. Estos son como una serie de preceptos que te hacen que, por ejemplo, si se plantea la acción moral de aprovecharte de una persona engañándola para ganar 10.000 euros, vamos a poner que este sea el caso, esto supondría tratar a la persona como un medio para poder ganar 10.000 euros. Pero no está tratando a la persona como un fin en sí mismo, como una persona que tiene una dignidad y que es, por decirlo así, para que se entienda, importante en sí misma, ¿no? No solo para que la utilices, ¿no?, sino porque vale. Aparte, tampoco cumpliría con esta regla que sería tratar a los demás como desearía que te tratasen a ti. ¿Tú desearías que te tratasen de forma que te engañasen para sacarte 10.000 euros? La respuesta es que no, ¿no? Por tanto, vamos a intentar poner una última pregunta, que sería: ¿dictamina la ética del deber acciones concretas para situaciones concretas? ¿Por qué? Bien, la respuesta a esta pregunta, la primera, sería que no dictamina acciones concretas para situaciones concretas. La razón de ello sería que, como se ha dicho aquí antes, lo que importa en la ética del deber es la intención con la que lo haces, ¿no? Y esa intención no depende de una situación concreta. Las éticas del deber no te dicen qué debes hacer para situaciones concretas, te dan como una especie de eso, unos imperativos, te dan como unas guías de acción, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces dictaminarían que una conducta está bien si se hace con una determinada intención. Y ya digo que como ejemplo estamos poniendo seguir estas guías, ¿no? La llamada regla de oro de la moral, que sería esta, ¿no? Trata a los demás como desearían que te tratasen a ti, ¿no? Entonces, repito, ¿dictamina la ética del deber acciones concretas para situaciones concretas? No. ¿Por qué? Porque la ética del deber
se guía por la intención de las acciones, no por lo que haces concretamente. Y si la intención está basada en algún tipo de regla que desearías hacer universal, como por ejemplo esta, trata a los demás como desearías que te tratasen a ti, sería algo que guiaría tu intención, pero no te diría qué hacer concretamente en una situación. Tú tendrías que saber aplicar, digamos, esta regla de oro. Esa sería la respuesta. No quiero alargar más el vídeo, espero que haya sido de provecho. Nos vemos pronto, saludos, adiós.